En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del golpe militar que derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo. Producido el recambio en el aparato gubernativo, Perón ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí, Perón iniciaba su carrera política. En 1930 se acercó a los sectores cívicos militares que preparaban el golpe contra el presidente Hipólito Yrigoyen, apoyando a la al más moderada representada por el general Agustín P. Justo. En 1932, al asumir Justo la presidencia, fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra. Desde ese lugar privilegiado, Perón accedió por primera vez a los entretelones del gobierno y de la cúpula militar. Entre 1939 y 1941 fue agregado militar de Argentina en la Italia de Benedetto Mussolini. Perón no ocultaba su admiración por el régimen fascista, al que definió como un ensayo de socialismo nacional ni marxista ni dogmático. A su regreso se convirtió en uno de los referentes más destacados de una logia militar conocida como GOU, Grupo Oficiales Unidos, de caracteres nacionalistas y anticomunistas. En lo político, Perón, producto de múltiples influencias que iban del nacionalismo católico al falangismo español y el fascismo hasta el socialismo. En su discurso de 1944, Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema común consumidor y alejarlo de la influencia revolucionaria. En 1945, miles de trabajadores provenientes del Gran Buenos Aires ocuparon la Plaza de Mayo, decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. Perón desarrolló una tarea desde la reciente creada Secretaría de Trabajo y Previsión tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos, ley de vital importancia en el campo laboral. En 1944, el general Farrell desplazó a la presidencia del general Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de Guerra, primero y vicepresidente 5 meses después. Algunos sectores militares vieron con preocupación la creciente influencia del coronel. Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la isla Martín García. Días después ocurrieron dos hechos significativos: la creación del Partido Laborista por parte de los sindicatos peronistas para lanzar la candidatura de Perón, y el casamiento de este con Eva Duarte, una joven actriz de radio que vivía con Perón desde hace algunos meses. Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias con el Partido Laborista, sectores radicales, disidentes y conservadores, la oposición constituyó un frente electoral denominado Unión Democrática. Lo integraba la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. A la Unión Democrática la apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados Unidos, Braden. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos. Perón elaboró un plan quinquenal que intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. El peronismo no logra transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas provenían de la exportación de granos y carnes. En 1949, Perón convocó a elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo peronista terminó de incluir la posibilidad de la reelección del presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de intervención estatal en la economía. Junto con la ley del voto femenino, llevarían en 1951 a Perón a un amplio triunfo electoral y el segundo periodo de gobierno. El segundo plan quinquenal planteaba volver a la economía más tradicional y la aplicación de ajustes en los salarios y políticas sociales. Se produjo un acercamiento a los Estados Unidos, materializando el polémico contrato petrolero firmado con la Standard Oil de California. En 1954 estalló el conflicto con la Iglesia argentina. Perón se ofendió porque no consideraba un partido demócrata y cristiano y no veía la necesidad de crear otro. Perón sancionó una ley de divorcio, legalizó los prostíbulos y suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia encabezó la oposición y la tradicional procesión de Corpus de Christi se transformó en una multitudinaria manifestación antiperonista.
En 1960, Perón instaló una residencia en Madrid. Allí continuó dirigiendo la resistencia y se consolidó como el referente obligado de la política argentina. El 13 de julio de 1973, la Cámpora y el vicepresidente Solano Lima fueron forzados a renunciar por los sectores tradicionales del peronismo. Lastiri convocó elecciones presidenciales para el 23 de septiembre. Sin comicios internos, Perón decidió que su mujer, Isabel Martínez, ocupara el segundo término en la fórmula presidencial. En las elecciones se impuso la fórmula Perón-Perón contra la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando Larrúa. El 13 de octubre, Perón asumió la presidencia por tercera vez. Al poco tiempo quedó evidenciado su distanciamiento de los sectores cercanos a los montoneros, al reemplazar a los gobernadores y funcionarios vinculados de ese sector del movimiento. El punto culminante de este enfrentamiento se produjo el 1 de mayo de 1974, cuando el gobierno convocó a la plaza para celebrar el Día del Trabajador y la Unidad Nacional. El 12 de junio la CGT convocó un acto en la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Perón se dirigió por última vez a sus seguidores y les dijo que cuiden las conquistas laborales porque venían tiempos difíciles. Poco tiempo después, Juan Domingo Perón muere, dejando un vacío político